Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En esta ocasión vamos a abordar el primero de 3 vídeos sobre el movimiento ondulatorio, donde vas a aprender en un primer momento qué es el movimiento ondulatorio, los tipos de onda atendiendo a su propagación, cuáles son las partes fundamentales de una onda y veremos el modelo matemático que corresponde a la formulación de la onda. Bien, pues un movimiento ondulatorio es una propagación de la vibración entre partículas adyacentes en un medio elástico como el agua, el metal o el aire, mientras que una onda se puede definir como toda perturbación que es capaz de propagarse, entendiendo por perturbación la energía que al ser comunicada a un punto o partícula se puede propagar. Hay que tener claro que la energía sí se puede propagar, mientras que las partículas no lo hacen. Una onda puede sufrir distintos fenómenos que son en función del tipo de onda y del medio en el que se encuentran. Encontramos entonces lo que es la reflexión, la refracción y la interferencia. La reflexión se produce cuando una onda encuentra un obstáculo sobre el que rebota, reanudando su movimiento en el mismo medio, manteniendo inalterado el resto de sus parámetros. La refracción, por contra, corresponde con el cambio de dirección que sufre una onda cuando pasa de un medio a otro con distintas características mecánicas. Es necesario que existan diferentes índices de refracción en el límite que existe entre ambos materiales y la parte fundamental que afecta es a la velocidad. Por último, la interferencia se produce cuando inciden dos o más ondas, creándose un efecto resultante como la suma algebraica de todas las que intervienen, y pueden crearse efectos que pueden resultar constructivos y destructivos. Atendiendo a la forma de clasificar una onda, podemos clasificarla en función del medio en el que se propagan, encontrando ondas de tipo mecánico, electromagnéticas o gravitacionales. Podemos atender a su dirección, encontrando ondas de una, dos o tres dimensiones, atendiendo al movimiento de sus partículas, encontrando longitudinales y transversales, y a su periodicidad, encontrando ondas de tipo periódico y no periódico. Las ondas mecánicas, atendiendo al medio de propagación, pues necesitan un medio elástico, líquido, sólido, gaseoso para poder propagarse. Esto hace necesario que se impliquen factores como pueden ser la densidad lineal, superficial o volumétrica, la elasticidad, la presión, el volumen y especialmente importante en los fluidos la temperatura, para poder determinar correctamente esa velocidad de propagación que estamos buscando. Luego las ondas electromagnéticas sabemos que se propagan en el vacío, sin materia, no hace falta ningún medio material que las transporte, son originadas por las oscilaciones relativas que existen entre un campo eléctrico con relación a uno magnético que va asociado, y viajan a velocidades próximas a las de la luz, 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Se pueden agrupar atendiendo a su frecuencia en lo que se conoce como espectro de frecuencia. Por último, dentro de esta clasificación encontramos las gravitacionales, que son perturbaciones que alteran la curvatura geométrica del espacio-tiempo y que, aunque aún no está perfectamente claro cómo se pueden propagar, sí se sabe que crean este tipo de singularidades. Atendiendo a su dirección, pues encontramos lo que son ondas de tipo unidimensional, bidimensional y tridimensionales. Si se propagan, por ejemplo, a lo largo de una única dimensión del espacio, como el caso de muelles, cuerdas y cables, tenemos las unidimensionales. Cuando son, por ejemplo, superficiales, propagándose a lo largo de 2 dimensiones del espacio, como ocurre en las láminas de un líquido cuando se deja caer sobre ello un objeto, encontramos las ondas bidimensionales. Y las tridimensionales pues son aquellas que se propagan en las 3 dimensiones del espacio, como tipo esférico, como sucede, por ejemplo, con el tema del sonido y la onda electromagnética. Según el movimiento de sus partículas, podemos caracterizarlas de forma transversal o longitudinal. Las primeras pues, se caracterizan porque se excitan a las partículas del medio de propagación de forma que se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Una barca sobre el mar, pues es un ejemplo claro donde recibe la propagación de las olas que avanzan hacia o desde la playa, limitándose a elevarse o descender en su cota vertical sin desplazarse apenas horizontalmente. Mientras tanto, las ondas longitudinales se caracterizan porque se excitan a las partículas del medio de propagación de forma que se mueven paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Un muelle que esté anclado a un punto fijo y estirado axialmente, pues es, por ejemplo, un claro representante de este tipo de ondas. Atendiendo a su periodicidad, pues se pueden encontrar ondas de tipo periódico y no periódico. Cada perturbación en las periódicas se repite en un tiempo y con una pauta constante totalmente predecible, es decir, las coordenadas del punto móvil son función del tiempo. Las ondas senoidales y sus variantes pues son claros ejemplos de este tipo de ondas. Las ondas no periódicas pues suelen llamarse pulsos y no son predecibles. Una perturbación que origine una onda de este tipo pues no tiene por qué repetirse y si se repite pues no tiene por qué hacerlo con un patrón inicial ni predecible de un futuro. En el caso de una onda transversal, como la que veis en la figura, pues es un caso típico de sostenimiento de una cuerda que se tiene en un extremo fijo, provocando un tirón vertical. La onda que se genera hace vibrar a las partículas de la cuerda verticalmente, mientras que la onda se mueve longitudinalmente. En este caso veis que la velocidad de propagación corresponde a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda partido por la densidad lineal. La tensión expresada en newton, la densidad lineal en kilogramos partido por metro.
Las ondas longitudinales es el caso típico que hemos comentado antes, donde existe un muelle que está anclado en un punto fijo, que veis en el muro azul, y un tirón axial que se produce creando dos tipos de zonas. Una zona en los extremos donde se hace una propagación de la onda, en la zona de compresión, y luego una zona intermedia de enrarecimiento donde se produce lo que es la adaptación del muelle a la perturbación. Cuando se trata de medios sólidos, la fórmula de la velocidad de propagación pues, corresponde a la raíz cuadrada del módulo de Young dividido por la densidad volumétrica que se va a expresar en kilogramos partido por metro cúbico. Cuando se trata de fluidos, pues se producen variaciones periódicas de presión debido a las ondas longitudinales. Esto crea dos zonas diferentes, una zona de condensación cuando la variación de presión es positiva y una zona de enrarecimiento cuando es negativa. La expresión matemática que indica la velocidad de propagación en este medio corresponde con V igual a la raíz cuadrada del módulo de compresibilidad expresado en pascales dividido por la densidad volumétrica en kilogramos partido metro cúbico, como hemos comentado antes. El módulo de compresibilidad K pues, representa el incremento de presión necesario para alcanzar una variación relativa del volumen igual a 1. Cuando se trata de gases se puede expresar como el producto de gamma, que es el coeficiente adiabático, por la presión. Este coeficiente adiabático, a su vez, se puede calcular como el cociente entre el calor específico a presión constante y el específico a volumen constante, siendo la expresión que encontráis en la diapositiva. Bien, pues si analizamos lo que son las partes fundamentales de una onda, pues podemos atender a localizar diferentes puntos que son muy significativos. Por ejemplo, es una cuestión importante que si nosotros referimos el eje horizontal en función del tiempo, nosotros veremos que la distancia que existe entre estas dos crestas consecutivas corresponde a una magnitud denominada periodo, y si lo expresamos en función de distancia, de x, esta distancia se medirá en función de la longitud de onda. Entonces encontramos pues que el periodo de la onda, que se corresponde al tiempo que tarda en recorrer una longitud igual a su longitud de onda, y que sería la elongación en cualquier punto, en metros, a que sería la amplitud de onda, siendo el mayor valor alcanzable de la elongación, los nodos, que son los puntos donde la elongación se hace nula, las crestas, que son los puntos correspondientes a la amplitud de onda positiva, y los valles, que es los correspondientes a la amplitud de onda negativa. Y por último, la longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos de idéntica fase. Para encontrar la ecuación de movimiento, pues hemos de recordar que se origina en el movimiento vibratorio armónico de un punto material. La ecuación fundamental pues sería que la elongación sería el producto de la amplitud por el seno del ángulo, en este caso el ángulo, una pulsación angular, que sería omega por t, y omega se puede expresar como 2pi partido por el periodo o 2pi por la frecuencia. Partimos inicialmente de que para el tiempo y cero tenemos lo que es una función de elongación cero, no existe desfase, y por lo tanto, si lo expresamos para otro punto material que está distante, una distancia x del anterior, pues recibirá el efecto de la vibración t' segundos más tarde. Si repetimos esta expresión, pero incluyendo en lugar del tiempo la diferencia entre el tiempo y el tiempo que tenemos de retardo, pues aparece esta otra expresión que luego podemos, utilizando esta otra expresión de la velocidad de propagación que hemos visto anteriormente, y sabiendo que lambda es igual a v por t, podemos expresarlo de esta otra forma. En este caso, aparecen dos expresiones matemáticas que son idénticas pero con distintos signos. En el caso de que aparezca un signo negativo dentro del paréntesis, se corresponde con la ecuación de una onda armónica que avanza en el eje de las x con sentido positivo. Si apareciera un signo positivo dentro del paréntesis, estamos en el caso de una onda armónica avanzando en el eje horizontal en sentido negativo del eje x. Cuando en el instante inicial la perturbación es distinta de cero, no es nula, pues hay que añadir un desfase a la expresión matemática de la onda. Esto es debido a que, si os fijáis aquí, en el instante de tiempo, en el origen de tiempo, esta onda no se corresponde con el punto inicial donde la elongación se hace cero, sino que cuenta con un desfase ya inicial. Eso sería la proyección inicial en el instante, que sería el equivalente al seno de este ángulo inicial phi sub 0. Entonces, pues partiendo de que las magnitudes angulares y lineales mantienen las mismas ecuaciones, pero afectadas por el radio, pues tendríamos que ese espacio angular se corresponde con la velocidad angular por el tiempo y se medirá en radianes. Así pues, nos quedaría que la función de onda sería el producto de la amplitud por el seno de 2pi. Este paréntesis de aquí corresponde al estudio del tiempo en función del periodo y de la posición en función de la longitud de onda, recordando el criterio de signos que hemos visto en la diapositiva anterior, más un desfase inicial. Si el desfase inicial no existiera, pues sería cero. Otra forma interesante y habitual de expresar la ecuación general es en función del número de veces que la longitud de onda lambda está contenida en un ciclo, que es 2pi radianes. Así se puede emplear el coeficiente k, que corresponde a 2pi partido por la longitud de onda,
Y recordando además que omega, que es la frecuencia angular, es 2pi por la frecuencia, pues lo podemos expresar como que la función de onda es igual a la amplitud por el seno de omega t menos kx. Ese signo menos se puede convertir en un signo más en caso de que estemos variando el sentido de avance de la onda. Bien, pues si la expresión general, adaptándola, esta de aquí, la derivamos 2 veces, a la izquierda la encontráis derivada con respecto al tiempo y a la derecha con respecto a la posición, y dividimos miembro a miembro la derivada a segundas, nos quedará esta expresión que vaya aquí. Al hacer la operación, recordando aquí en el margen lo que estamos derivando con respecto a la magnitud que derivamos, si os fijáis, aparece que todo es constante en el numerador y en el denominador, salvo el t cuadrado y el lambda cuadrado, que haciendo que el producto de extremos sea igual al producto de medios, nos resulta esto. Y este término coincide con la velocidad al cuadrado. Bien, pues modificando la onda podemos encontrar la ecuación diferencial de una onda plana y esférica. La onda plana correspondería con esta ecuación, donde esto sería la derivada segunda de la función con respecto a x 2 veces. Esta sería la ecuación, la derivada de la función principal con respecto al tiempo 2 veces, la segunda derivada, afectada de 1 partido por la velocidad al cuadrado. Si se trata de ondas esféricas, se extiende esta expresión a cada uno de los ejes coordenados del espacio. Esto se puede simplificar haciendo uso de un operador denominado laplaciano y queda una expresión general que es la que recoge aquí. Bien, pues en resumen, hemos visto que una onda es una perturbación que puede transmitirse a las partículas adyacentes. Hemos visto que se pueden propagar por elementos lineales, superficiales o volumétricos en estado sólido o fluido, debiendo tenerse en cuenta pues, condiciones como la presión, temperatura, volumen. Hemos visto que pueden ser transversales o longitudinales en función del movimiento de las partículas con respecto a la dirección en la que se propagan y que se pueden clasificar atendiendo al medio de propagación, a su dirección de propagación, al movimiento de sus partículas y a su periodicidad. Por último, hemos visto que los puntos que definen una onda pues son su amplitud, el período o la frecuencia, su longitud de onda y la función matemática de su trayectoria donde se incluye el desfase. Bien, pues hasta aquí el tutorial, en este caso el primer vídeo. Para tener una idea completa os recomiendo que veáis los otros 2 vídeos para ver toda la casuística de los casos de movimiento ondulatorio que podemos encontrar y los problemas resueltos que podéis encontrar en la página principal fdet.es, donde encontraréis esto y otros muchos temas categorizados para que os sea mucho más sencillo el estudio. Pues muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.